Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 4 capítulos más del primer libro de Crónicas. Estamos ya cumpliendo el día número 120 de nuestra lectura bíblica, es decir, hemos estado 4 meses continuos leyendo la palabra de Dios. La gloria sea para Él. También estaremos, por supuesto, haciendo el recuerdo de lo que vimos el día de ayer para recapitular. Pero primero vamos a orar para presentar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor, por permitirnos, Señor, dentro de tu santa voluntad, el privilegio de leer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor. Gracias porque nos permites conocer el secreto que está en tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a entender tu palabra de forma correcta. Queremos, Señor, anular nuestra carne, nuestro entendimiento y nuestra propia sabiduría, porque no queremos interpretar tu palabra, sino queremos escuchar la voz, el susurro del Espíritu Santo, como nos enseña, Señor, lo que debemos aprender. Te pido, Señor, que nos ayudes con fortaleza, con salud, a volver todos los días a leer tu palabra hasta terminar este reto bíblico que has puesto en nuestros corazones. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, ya estamos preparados para la lectura del día de hoy. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer vimos los capítulos del 10 al 13. En el capítulo número 10 vimos el recuento sobre la muerte de Saúl y 3 de sus hijos en batalla contra los filisteos por la desobediencia de Saúl. En el capítulo 11 vimos que David es ungido como rey sobre todo Israel en Hebrón. Y además vemos cómo conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital. En el capítulo 12 vemos los nombres de los guerreros que se unen a David, tanto benjaminitas como hombres de Gad, como hombres de Manasés. Vemos también en el capítulo número 13 del primer libro de Crónicas que David intenta traer el arca del pacto a Jerusalén, haciéndolo de forma incorrecta y con las correspondientes consecuencias que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 14 del primer libro de Crónicas. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para poder subrayar lo que podemos aprender. Todo lo que digamos o todo lo que leamos el día de hoy nos va a sonar conocido porque, como les he dicho, Crónicas es un libro donde hace un recuento de las cosas importantes que han pasado de lo que hemos leído hasta el día de hoy. Pero es necesario, tiene un propósito este tipo de libro para aplicarlo en nuestra vida. Bien, abran su Biblia en el capítulo 14 del primer libro de Crónicas, sigan la lectura y vayan subrayando. Primera de Crónicas 14. Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Entonces entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. También David tomó mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le respondió: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perazim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y volvió David a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti,
y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Primera de Crónicas 15. Traslado del arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén, para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat a Uriel el jefe y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari a Asaías el jefe y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón a Joel el jefe y sus hermanos, 130, de los hijos de Elizafán a Semaías el jefe y sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón a Eliel el jefe y sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel a Aminadab el jefe y sus hermanos, 112. Luego llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y le llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran a cantores entre sus hermanos con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, para que los hicieran resonar con alegría. Entonces los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehú, Mignías, Obed-edom y Jehiel los porteros. Así, Gemán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía tenían salterios sobre Alamot. Mataías, Elifelehú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Azacías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanías, jefe de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eleazer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehías eran también porteros del arca. David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Iba David vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Primera de Crónicas 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová.
y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Aquel día David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él se acuerda de su pacto perpetuamente, y de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Dijo: No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y más temible que todos los demás dioses. Porque ídolos son todos los dioses de los pueblos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia hay delante de él, poder y alegría hay en su morada. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: Sálvanos Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo: Amén, y alabó a Jehová. Los levitas encargados del arca. David dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministraran de continuo delante del arca, según el rito de cada día, y a Obed-edom con sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente, por la mañana y por la tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que Jehová prescribió a Israel. Con ellos estaban Gemán, Jedutún y los otros escogidos, designados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Y con ellos a Gemán y Jedutún, que tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, para acompañar los cantos a Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Después todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa.
Primera de Crónicas 17. Pacto de Dios con David. Viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, nunca dije a ninguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. He cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré un hombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los malhechores lo sigan oprimiendo como antes, como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, sino que humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Seré para él como padre, y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Entonces entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto Dios te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de la casa de tu siervo, y me has mirado como a un hombre excelente, Jehová Dios. ¿Qué más puede decir David del honor que has dado a tu siervo, si tú conoces a tu siervo? Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra, haciendo notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual su Dios fue a rescatar, a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y se mantenga la casa de tu siervo David firme en tu presencia, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios, y has prometido a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y bendita sea para siempre. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. En el capítulo 14 del primer libro de Crónicas vemos que David comprende que su reinado es confirmado porque el Señor le envía a personas idóneas para la construcción de su palacio. En este caso se habla específicamente de Hiram, rey de Tiro, versículo 1 al 2. Aquí también leímos la descendencia de David en Jerusalén, versículos del 3 al 7.
Leímos varias victorias de David contra los filisteos, una en el valle de Refaín, otra en Valperasim, también entre Gabaón y Geser. Todas estas victorias se le dieron a David porque cada vez consultaba al Señor qué es lo que debía hacer. Eso es lo que hizo que David salga victorioso en estas batallas. En el capítulo 15 del primer libro de Crónicas vemos el registro del correcto traslado del Arca de Dios a Jerusalén, versículo del 1 al 15. Ahí está todas las indicaciones, todas las directrices que siguió David. También vemos el registro de los nombres de los músicos que estuvieron en la celebración del traslado del Arca de Dios a Jerusalén, versículos del 16 al 24. Vemos el proceso de ese traslado del Arca de Dios a Jerusalén entre los versículos del 25 al 28. Se menciona el menosprecio de Mical, se ve que era algo notorio, cuando David danzaba delante del Señor vestido simplemente con un efod, versículo 29. En el capítulo 16 del primer libro de Crónicas se registra la colocación del Arca de Dios en el lugar que David había preparado y además también se registra la celebración de todo el pueblo porque tenían el Arca ya en Jerusalén, versículo del 1 al 3. Se mencionan los nombres de todos los líderes de la adoración elegidos por David, versículo del 4 al 6. En este capítulo podemos leer el Salmo de agradecimiento de David, donde algunas partes se corresponden con diferentes salmos o con diferentes cánticos que leeremos en el libro de Salmos. Por ejemplo, vemos que entre los versículos del 8 al 22 se registran en el libro de Salmos en el capítulo 105, versículo del 1 al 15. También vemos que los versículos del 23 al 33 de este capítulo 16 se corresponden al capítulo 96 de Salmos entre los versículos del 1 al 13. Y los versículos del 34 al 36 de este capítulo 16 se corresponden al Salmo 106, 1 y los versículos 47 al 48. Aquí vemos todo esto entre los versículos 7 al 36. Pero este salmo está dividido en varias partes. Veamos, del versículo 8 al 13 es un llamado a la alabanza al Señor. Del versículo 14 al 19 vemos que se recuerda el pacto de Dios con su pueblo. Del versículo 20 al 22 vemos la protección de Dios sobre el pueblo. Del versículo 23 al 30 vemos el mandato de alabar al Señor. Del versículo 31 al 33 vemos que la creación alaba a Dios. Del versículo 34 al 36 vemos la conclusión, es decir, celebrar la fidelidad de Dios con su pueblo. También vemos en este capítulo 16 que David dejó el arca ahí preparada para que se hagan los correspondientes holocaustos y sacrificios según lo que estaba escrito en la ley. Recuerden que en ese entonces todavía la ley estaba vigente. Y finalmente cada uno se volvió a su casa, incluido David. Versículo 37 al 43. En el capítulo 17 del primer libro de Crónicas vemos que se registra la intención de David de hacer un templo para el Señor. El Señor le manda un mensaje a David por medio del profeta Natán. Todo eso está registrado entre los versículos 1 al 15. David oró al Señor, lo alabó, reconoció sus bendiciones y aceptó su voluntad. Versículo del 16 al 27. Y eso es todo lo que hemos leído el día de hoy. Todo lo que hemos escuchado el día de hoy ya seguramente les suena porque ya lo hemos leído anteriormente. Aquí simplemente se está haciendo un registro de todos aquellos eventos importantes que han sucedido. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque me permites leer tu palabra un día más. Gracias por tu fortaleza, gracias por la salud que has derramado sobre mí. Gracias, Señor, porque has quitado todo obstáculo para leer tu palabra hoy. Gracias, Padre amado, por todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, que cada día se suman más personas a leer tu palabra. Gracias, amado Padre, porque permites que llegue este contenido a todas esas personas de forma fácil. Te ruego, Señor, que las fortalezcas y les llenes de salud para que sigan escuchando y leyendo tu palabra todos los días. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias a todos por acompañarme un día más para leer la palabra del Señor. Esto es importante para todos nosotros como cristianos. Gracias a todos los que participan activamente en cada uno de los vídeos, dejando su like y su comentario. Eso es muy importante tanto para mí como para que el canal llegue a más personas y sean edificadas con este contenido. Pues muchas gracias también a aquellas personas que donan su granito de arena, que ayudan a que este ministerio siga adelante. Gracias por esa aportación de corazón. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, comenzando un nuevo mes con la lectura de la Santa Palabra de Dios. Hasta el día de mañana.